¿Sabías que hay un pecado tan sutil que muchos creyentes ni siquiera lo ven? Este es el pecado que Dios más aborrece y no lo estás viendo, ni siquiera en ti. En los sermones rara vez se menciona, y aún menos en los testimonios personales. Es un error espiritual que ha infiltrado incluso las congregaciones más fieles. Los líderes, los ministros, incluso aquellos que creemos estar firmemente conectados con Dios, somos los más susceptibles a Él. Y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de su presencia. ¿Cómo es posible que algo tan dañino pueda pasar desapercibido? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar la manera en que ves tu relación con Dios para siempre. ¿Estás listo para entender por qué este pecado es tan peligroso, por qué se disfraza de devoción y cómo puede estar destruyendo tu vida espiritual sin que lo notes? Hoy vamos a hablar sobre el pecado más ignorado por los creyentes, el pecado que más aborrece Dios y por qué este mal puede estar presente en ti sin que te des cuenta. Y lo peor, cuando no se enfrenta, acaba destruyendo todo lo que construimos espiritualmente. Este pecado no se manifiesta con ruido ni escándalos, se disfraza con apariencias de santidad y religiosidad, pero dentro de ti va apagando tu llama espiritual, desconectándote lentamente de lo divino. Es insidioso, sutil, y cuando menos lo esperas, te encuentras atrapado en una rutina vacía sin la presencia de Dios. Lo curioso es que este pecado no solo afecta a aquellos que no conocen a Dios, sino que está muy presente en las iglesias, incluso en los altares. Es más fácil hablar de prosperidad, milagros y promesas, pero hoy vamos a confrontar una verdad incómoda que pocos tienen el valor de compartir. En unos minutos vas a descubrir por qué este pecado te afecta directamente y cómo puede ser la razón de ese vacío espiritual que sientes, de esa desconexión con lo divino que no puedes explicar, aunque lo intentes. No importa cuántas actividades de la iglesia hagas, cuántos sermones predique, cuántas oraciones reces, si este pecado está presente en tu vida, todo lo que haces es en vano. Y lo peor de todo es que este pecado no solo te aleja de Dios, sino que bloquea todas tus oraciones y adoración, no porque Él no te quiera, sino porque hay algo dentro de ti que Él no puede bendecir. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Si quieres saber cómo erradicar este veneno que puede estar minando tu alma, suscríbete ahora mismo a este canal. Dale a suscribirse y activa las notificaciones para no perderte lo que viene en los próximos minutos. Vamos a entrar de lleno en el tema y descubrir cómo este pecado puede estar operando en tu vida, aunque no lo sepas. Hay algo que sientes pero nunca pudiste nombrar. Un vacío, una desconexión que no sabes cómo explicar. Tal vez lo has sentido durante el canto, mientras dirigías una oración o en medio de una predicación. Has estado ahí, rodeado de otros creyentes, participando de todas las actividades, pero aún así te sientes distante. Es como si una parte de ti estuviera desconectada de todo lo que estás viviendo, de todo lo que se supone que te llena, de todo lo que te debería hacer sentir cerca de Dios. Y aunque todos los demás parecen estar comprometidos, tú te quedas ahí, preguntándote por qué no experimentas lo mismo, por qué tu espíritu no arde con la misma intensidad. Este sentimiento puede ser tan frustrante. ¿Te has preguntado a ti mismo, ¿qué me pasa? ¿Será que no estoy haciendo lo suficiente? ¿Es que estoy fallando de alguna manera? El esfuerzo por estar más cerca de Dios, por acercarte más a su presencia, parece no estar dando frutos. Y lo peor es que no hay nada concreto que puedas señalar como causa. No se trata de una falta de fe. Tampoco se trata de un pecado evidente, pero de alguna manera te sientes desconectado, atrapado en una rutina religiosa vacía, y aunque te esfuerzas, algo dentro de ti sigue sintiendo que te falta algo. Tal vez has probado todas las formas de buscar esa conexión, los ayunos, las oraciones intensas, las horas de estudio bíblico, el servicio en la iglesia. Has dado todo de ti y aún así el vacío sigue ahí, como una sombra que no puedes escapar. Te miras al espejo, te preguntas si realmente estás bien, si verdaderamente has logrado acercarte a Dios. Pero, al final del día, te quedas con una sensación de insatisfacción, como si algo estuviera mal, aunque no puedas poner el dedo en el punto exacto. Es un sentimiento complejo. Por un lado, sabes que crees, sabes que tu fe es real, pero por otro, esa conexión con lo divino, esa experiencia profunda que otros hablan y que tú deseas con todo tu ser, parece escaparse de tus manos.
El problema no es que no busques a Dios, el problema es que algo en tu interior te impide experimentarlo de la manera que otros parecen vivirlo. Este vacío espiritual es algo común, pero difícil de compartir con otros. ¿Cómo explicar lo que no puedes describir con palabras? ¿Cómo contarle a alguien que, aunque tu vida parece en orden, te sientes vacío por dentro, sin la plenitud de la presencia de Dios que otros parecen tener? Y cuando tratas de compartirlo, puede ser aún más difícil porque no se trata de un pecado obvio, ni de una falta de disciplina. Es algo más profundo, algo que se esconde debajo de la superficie, y a menudo los demás no lo ven. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado por esto? Como si no estuvieras a la altura de los demás, como si no fueras suficientemente espiritual. ¿Te has sentido alguna vez como si algo dentro de ti estuviera apagado? Como si no pudieras encontrar la chispa que enciende la pasión por Dios. Este es un lugar al que muchos hemos llegado, un lugar donde la rutina religiosa ha reemplazado la verdadera intimidad con Dios, un lugar donde el esfuerzo por ser más espiritual solo ha generado más frustración. La realidad es que, si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Lo que estás experimentando no es algo raro, ni es una señal de debilidad espiritual. Lo que estás sintiendo es algo que muchos, si no todos, enfrentan en algún punto de su vida cristiana. Pero lo más importante es que este sentimiento, aunque doloroso, puede ser la puerta para algo mucho más profundo y transformador. Es fácil culparse a uno mismo, pensar que la culpa está en nosotros, pero lo cierto es que este vacío espiritual es a menudo el resultado de algo más grande que nosotros. De hecho, este sentimiento no es un accidente ni una falta de fe. Es el reflejo de algo mucho más profundo que se está desarrollando en el interior de muchos creyentes. Un problema que rara vez se aborda en las iglesias y que a menudo se ignora por completo. ¿Te has detenido a pensar en esto? Este vacío no tiene que ver con una deficiencia espiritual superficial, como la falta de oración o el abandono de la iglesia. Este vacío, esta desconexión, es el resultado de un pecado más profundo y subyacente que, aunque se manifiesta de manera sutil, tiene efectos devastadores. Este pecado no grita ni hace escándalos, no aparece como un acto visible de rebeldía o un comportamiento inmoral. No, este pecado es mucho más insidioso, más oculto. Es un pecado que se disfraza de espiritualidad, que se esconde detrás de las buenas obras, detrás de la apariencia de devoción. Pero cuando lo miramos de cerca, descubrimos que, al final, este pecado acaba separándonos de Dios, anulando nuestra sensibilidad espiritual y apagando nuestra conexión con su presencia. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar. La razón por la que no te sientes completamente lleno, la razón por la que tu vida espiritual parece estar en piloto automático, es que este pecado sutil ha estado operando dentro de ti, sin que lo sepas. En este momento, es crucial que entiendas que el vacío que sientes no es un fallo en tu fe, sino el resultado de un error espiritual que rara vez se menciona, pero que está destruyendo la vida espiritual de miles, si no millones, de creyentes en todo el mundo. ¿Qué es este pecado? ¿Cómo se esconde? Y, lo más importante, ¿cómo podemos reconocerlo y erradicarlo de nuestras vidas para poder finalmente vivir una relación verdadera y profunda con Dios? Este vacío que sientes, esta desconexión, tiene una raíz más profunda de lo que imaginas. Y lo más impactante es que lo que parece un simple desafío espiritual, en realidad es el resultado de un fenómeno mucho más complejo que ha sido abordado por pensadores como Jacobo Greenberg, un hombre que dedicó su vida a entender las profundidades de la conciencia humana y su relación con lo divino. En sus investigaciones, Greenberg nos habla de cómo, a menudo, nuestra percepción de la realidad se ve distorsionada por barreras invisibles que no reconocemos. Estas barreras no son físicas, ni siquiera emocionales en un sentido tradicional. Son bloques en nuestra conciencia, pequeñas distorsiones que se acumulan con el tiempo, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Greenberg decía que la conciencia humana no es un objeto fijo, sino algo que está en constante transformación. Los cambios internos, nuestras creencias, las percepciones que adoptamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, afectan directamente nuestra conexión con lo divino. Cuando estas distorsiones se acumulan, crean lo que él denominaba bloqueos energéticos, que dificultan nuestra capacidad de percibir el mundo espiritual con claridad.
Este es el mismo tipo de bloqueo que experimentas cuando sientes ese vacío, cuando te esfuerzas por acercarte a Dios pero no logras sentir su presencia de la manera en que otros lo experimentan. Jacobo Greenberg, a través de sus estudios de la percepción, nos enseñó que nuestra conexión con lo divino no se basa solo en la mente racional o en las prácticas externas, sino en un flujo constante de energía espiritual que es capaz de romper las barreras internas. Esas barreras, esas distorsiones invisibles, a menudo están relacionadas con una falta de humildad, con una sensación de superioridad espiritual que va creciendo en nuestro interior. Este fenómeno, lejos de ser algo evidente y ruidoso, se disfraza de devoción. Se oculta bajo el manto de una espiritualidad superficial que a menudo nos lleva a sentir que estamos cerca de Dios cuando en realidad estamos cada vez más alejados de Él. Lo que Greenberg descubrió a lo largo de su vida es que, cuando la conciencia de una persona se ve bloqueada por estos patrones negativos, por esta arrogancia espiritual, el resultado es una desconexión con lo divino. Así, el pecado que hemos estado mencionando, el pecado que Dios más aborrece, no es un pecado visible o escandaloso, no es el adulterio, la mentira o el robo. Este pecado está mucho más profundo y se disfraza de espiritualidad. Es el orgullo espiritual, el sentirse superior a los demás, el creerse más santo o correcto por encima de aquellos que nos rodean. Y es aquí donde este pecado empieza a ganar terreno. Este orgullo espiritual es lo que empieza a apagar la llama en tu corazón. Te hace sentir que tienes todo bajo control, que no necesitas más de Dios, que has alcanzado cierto nivel de madurez espiritual. Este tipo de pensamiento es el que está distorsionando tu percepción, el que está bloqueando tu capacidad de vivir una relación verdadera y viva con Dios. Esta es la raíz de ese vacío que has estado sintiendo, de esa desconexión que no sabes cómo explicar. No es una falta de fe, no es un castigo divino, es el resultado de una visión distorsionada de tu propia espiritualidad. Y lo más triste es que este pecado es invisible, no se manifiesta con gritos ni escándalos, no se ve en una actitud rebelde ni en una acción directa. Este orgullo espiritual se infiltra lentamente, sin que nos demos cuenta, y comienza a hacer estragos en nuestra relación con Dios. Lo que empieza como una pequeña semilla de arrogancia, crece y se convierte en una muralla que nos separa del Espíritu Santo. Ya no somos capaces de sentir su presencia de la misma manera. Ya no experimentamos esa conexión profunda y sincera que tanto anhelamos. Lo que antes era una relación vibrante y llena de vida, ahora se convierte en una rutina vacía, una serie de actos religiosos sin sentido. Y lo peor es que, sin darnos cuenta, creemos que todo está bien, que seguimos caminando con Dios cuando en realidad estamos caminando completamente solos. Al igual que Greenberg nos enseña que la conciencia puede ser transformada al liberar estos bloqueos internos, también podemos transformar nuestra vida espiritual al reconocer este pecado, al enfrentarlo directamente. La clave está en reconocer que este orgullo espiritual no es algo ajeno a nosotros, algo que pertenece a los otros. No, este pecado está presente en todos, incluso en aquellos que creemos estar firmes, que creemos tener una relación sólida con Dios. Es un veneno que se infiltra sin ser detectado, pero cuya presencia es devastadora. Por eso, la pregunta aquí no es si el pecado está en ti, sino si estás dispuesto a verlo. ¿Estás dispuesto a reconocer que este orgullo ha nublado tu visión, que ha distorsionado tu conexión con Dios y que, mientras sigas en esa ceguera espiritual, nada de lo que hagas, por más espiritual que sea, tendrá un impacto real en tu vida? Este es el primer paso para restaurar tu conexión con lo divino. Este es el primer paso para experimentar una vida espiritual auténtica, libre de barreras internas, libre de todo bloqueo energético que impide que el flujo de la presencia de Dios te llene completamente. Lo que has estado sintiendo, esa desconexión, no es algo que debas ignorar, no es algo que se resolverá con más actividades religiosas o más esfuerzos. Es algo mucho más profundo que debe ser tratado en tu corazón. Y este es el momento de hacerlo. Ahora que sabes que este pecado no es algo ajeno que está operando en tu vida, tienes la oportunidad de enfrentarlo. Porque mientras lo sigas ignorando, seguirás atrapado en una rutina espiritual vacía. Pero si decides enfrentar la verdad, si decides humillarte ante Dios y pedir su ayuda para superar este pecado, entonces todo cambiará. Tu vida espiritual volverá a ser vibrante, tu relación con Él será profunda,
y por fin experimentarás esa conexión que tanto has anhelado. Este es el camino hacia la restauración espiritual. Este es el primer paso hacia la verdadera transformación. Y es aquí donde todo comienza. Reconociendo este pecado y tomando la decisión de liberarte de él, de restaurar tu conexión con lo divino y vivir una vida llena de la presencia de Dios. Hay algo profundamente humano en la desconexión espiritual que muchos de nosotros experimentamos. Es una sensación que parece no tener una causa clara, pero que está presente, latente en todos los aspectos de nuestra vida. El vacío espiritual no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de ciertos grupos. No es un error personal ni una falta de fe aislada. Lo que estás viviendo es, en muchos casos, el resultado de una serie de factores que, como un pesado lastre, nos han alejado de lo más esencial, la conexión pura con lo divino. Este fenómeno no es reciente ni moderno. En realidad tiene raíces profundas y lo que muchos llaman una falta de intimidad con Dios o vacío espiritual tiene un origen mucho más complejo de lo que imaginamos. Cuando uno se adentra en las enseñanzas de pensadores como Jacobo Greenberg, podemos empezar a entender que este vacío tiene que ver con un aspecto fundamental de la conciencia humana, nuestra percepción del mundo espiritual y, más específicamente, cómo esta percepción se ve bloqueada o distorsionada a lo largo de nuestras vidas. Greenberg, a lo largo de su obra, dedicó mucho tiempo a explorar la naturaleza de la conciencia. En sus estudios, propuso que la conciencia humana no es una entidad fija, sino que está constantemente en transformación, influenciada por nuestras creencias, experiencias y emociones. Según Greenberg, la forma en que percibimos la realidad, incluida nuestra relación con lo divino, está determinada en gran medida por las distorsiones que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Estas distorsiones no son solo psicológicas, sino que son bloqueos energéticos que afectan nuestra capacidad de recibir y transmitir energía espiritual y, por lo tanto, nuestra conexión con Dios. Cuando hablamos de un pecado sutil como el orgullo espiritual, estamos tocando un tema muy profundo que, en realidad, tiene que ver con estos bloqueos en nuestra conciencia. Lo que muchos no entienden es que el pecado no solo se manifiesta en acciones visibles, sino también en la forma en que nuestra mente y corazón se construyen con el tiempo. El orgullo espiritual no es algo que simplemente aparece de la nada, es el resultado de una acumulación de pensamientos, creencias y actitudes que se infiltran sin que nos demos cuenta. Y lo peor es que nos engañan, nos hacen creer que estamos bien con Dios, cuando en realidad estamos cada vez más alejados. Uno de los principales obstáculos que Greenberg identificó en su investigación es lo que él llamó los bloqueos de la percepción. Estos bloqueos se producen cuando la conciencia se ve limitada por creencias rígidas, por experiencias pasadas no resueltas o por actitudes internas como el ego y el orgullo. En el contexto espiritual, estos bloqueos nos impiden experimentar una conexión verdadera y profunda con lo divino, ya que nuestra percepción de la espiritualidad está filtrada a través de una capa de distorsión. Esto es exactamente lo que ocurre cuando alguien se siente vacío espiritualmente, a pesar de estar participando activamente en prácticas religiosas. El esfuerzo por acercarse a Dios es real, pero está siendo bloqueado por estas distorsiones. Ahora bien, ¿de dónde provienen estas distorsiones? En muchos casos surgen de nuestra educación, de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pero especialmente de la manera en que hemos interpretado esas experiencias. A lo largo de la historia, muchas religiones y tradiciones espirituales han enseñado que la salvación o la cercanía a lo divino se logra a través de una serie de reglas y normas, pero lo que no se enseña con la misma claridad es que este enfoque puede llevar a una desconexión con lo que realmente importa: la relación genuina con Dios. Greenberg nos habla de la importancia de desbloquear estos patrones de pensamiento y sentimiento para que podamos percibir la realidad de manera más clara. Este desbloqueo no es algo que se logre solo a través de una mayor actividad religiosa. No se trata solo de hacer más cosas por Dios, sino de un cambio interno que nos permita vivir nuestra espiritualidad de manera más auténtica, sin las cargas del orgullo y la vanidad que a menudo nos llevan a compararnos con los demás o a sentir que estamos por encima de otros. El orgullo espiritual, entonces, es una manifestación de este bloqueo. Es una falsa sensación de superioridad que se instala lentamente en el corazón de muchas personas.
especialmente aquellas que se dedican a la obra de Dios. Este orgullo no es necesariamente una arrogancia abierta o ruidosa, es más bien un sentimiento subyacente, una creencia silenciosa de que somos más santos o más correctos que los demás. A menudo este orgullo se disfraza de devoción, de deseo genuino de servir a Dios, pero en realidad lo que está haciendo es crear una separación. Nos impide ver nuestra verdadera condición espiritual y, lo más importante, nos impide experimentar la presencia de Dios de manera real. Este es el origen profundo de ese vacío espiritual que muchos sienten. No se trata de una falta de fe en el sentido clásico de la palabra, sino de una falta de verdadera humildad. Y es importante entender que, según Jacobo Greenberg, la conciencia humana solo puede transformarse cuando somos capaces de liberarnos de esas distorsiones, cuando podemos ver la realidad tal y como es, sin los filtros que el ego nos pone. Esto requiere un nivel profundo de autoobservación y reflexión, algo que no es fácil de alcanzar, pero que es esencial para nuestra transformación espiritual. A lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros hemos sido enseñados a seguir ciertos caminos espirituales sin cuestionarlos, a cumplir con normas y rituales, pero sin comprender realmente lo que esos actos significan en lo más profundo. Hemos interiorizado que la espiritualidad es algo que se mide por lo que hacemos, pero no por cómo nos transformamos internamente. Esto ha creado un sistema en el que la apariencia de santidad reemplaza la verdadera transformación del corazón. Y es precisamente esta desconexión la que da lugar al vacío espiritual. Es por eso que, al igual que Jacobo Greenberg decía, la espiritualidad no puede ser vista solo a través de la lente de las reglas externas, sino que debe ser una experiencia vivencial interna. La verdadera espiritualidad nace cuando somos capaces de ver nuestra propia oscuridad, cuando reconocemos que la fuente de nuestra desconexión con Dios no está afuera, sino adentro, en los bloqueos de nuestra propia conciencia. Solo cuando somos capaces de enfrentar estas barreras internas, podemos empezar a experimentar la cercanía de Dios de una manera verdadera, sin filtros ni distorsiones. Este es el primer paso para sanar el vacío que sientes. Reconocer que el orgullo espiritual es un bloque energético, una distorsión interna que ha nublado tu conciencia y ha alejado tu corazón de Dios. Y, aunque este proceso puede ser doloroso y desafiante, es el único camino para restaurar tu relación con lo divino. Al enfrentar este orgullo y liberarte de él, podrás empezar a experimentar la espiritualidad de una manera mucho más profunda y auténtica, tal como Dios lo ha destinado para ti. Lo que estás viviendo no es un error personal ni un castigo divino, sino el resultado de un largo proceso de distorsiones que han creado un bloqueo energético en tu vida espiritual. El reconocimiento de esto es el primer paso hacia la restauración. Para entender el origen profundo de esta desconexión espiritual, debemos mirar más allá de las experiencias superficiales de nuestra vida religiosa diaria. El orgullo espiritual que estamos describiendo no surge de la nada, está profundamente enraizado en la manera en que interpretamos nuestra relación con lo divino, nuestra comprensión de la fe y las creencias que nos hemos formado a lo largo de los años. La religión, en muchos casos, ha sido reducida a un sistema de reglas y normativas externas que no tocan las raíces más profundas del alma humana. La verdadera espiritualidad, como explicaba Jacobo Greenberg, no puede ser medida por acciones externas, sino por el estado de nuestra conciencia. Lo que Greenberg nos invita a hacer es cuestionar el filtro a través del cual percibimos el mundo. Cuando estamos atrapados en la cáscara de una religión vacía, nuestras acciones de fe, nuestras oraciones, nuestras prácticas religiosas son solo una superficie, una fachada. La verdadera transformación espiritual debe empezar en lo profundo de nuestro ser, en la raíz de nuestra conciencia. El ego, el orgullo espiritual, nos ha hecho creer que podemos controlar nuestra relación con Dios, que a través de nuestras acciones externas podemos alcanzar algo más grande. Sin embargo, es este mismo orgullo el que nos aleja de la presencia real de Dios, el que nubla nuestra conciencia y nos impide vernos tal como realmente somos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tu esfuerzo por acercarte a Dios está siendo cegado por tus propias percepciones? ¿Que tal vez la sensación de vacío que sientes es el resultado de una concepción errónea de lo que significa ser espiritualmente maduro? Cuando pensamos que nuestra fe se mide por lo que hacemos en el exterior, caemos en la trampa del orgullo espiritual.
Este orgullo no se manifiesta necesariamente en actitudes arrogantes o prepotentes, sino en la creencia de que somos más espirituales que otros. Es esa comparación constante, esa sensación de superioridad, la que crea un bloqueo energético en nuestra conciencia y nos aleja de la verdadera conexión con Dios. Es importante recordar que este pecado no es algo que afecta solo a aquellos que no conocen a Dios o a los más inexpertos en la fe. Este orgullo espiritual se infiltra en las iglesias, en las vidas de los líderes, de los ministros, de los pastores y de aquellos que creemos tener todo bajo control. Este pecado es insidioso, silencioso y a menudo se esconde detrás de la fachada de una vida cristiana correcta. Sin embargo, aunque nuestros actos religiosos pueden ser correctos a los ojos de los demás, si nuestro corazón está lleno de orgullo, nuestra relación con Dios está gravemente distorsionada. Este es el mal que ha estado operando durante siglos y que aún hoy sigue causando estragos en la vida espiritual de millones de creyentes. Lo más alarmante de todo esto es que, mientras más luchamos con este orgullo espiritual, más nos alejamos de la esencia de nuestra fe. Vivimos nuestras vidas haciendo lo correcto, pero sin sentir la verdadera presencia de Dios. Nuestra adoración se convierte en una rutina vacía, nuestras oraciones no tocan el cielo, nuestras buenas obras son solo una fachada. Es fácil seguir el camino de la religión externa sin experimentar el cambio interno que Dios desea en nuestro corazón. Pero, como nos enseñó Greenberg, la conciencia humana no puede ser transformada solo por el esfuerzo externo. La verdadera transformación solo puede ocurrir cuando somos capaces de enfrentar las distorsiones que hemos creado en nuestra propia mente y corazón. Greenberg hablaba sobre la importancia de la autoobservación para entender cómo nuestra conciencia puede estar bloqueada. Estos bloqueos, que él describía como distorsiones de la percepción, nos impiden ver la verdad tal y como es. El ego, el orgullo, la vanidad espiritual se infiltran y distorsionan nuestra visión de Dios. Y lo más peligroso es que, mientras estas distorsiones permanecen sin ser reconocidas, seguimos viviendo nuestra vida religiosa con la falsa creencia de que todo está bien, cuando en realidad estamos cada vez más alejados de lo que realmente importa, nuestra conexión directa con Dios. Es crucial entender que esta desconexión no se debe a una falta de fe o a una ausencia de esfuerzo. Al contrario, se debe a un mal entendimiento de lo que significa vivir una vida espiritual. La vida espiritual auténtica no es un conjunto de acciones externas, sino una transformación profunda del corazón y la mente. Cuando dejamos que el orgullo y el ego se infiltren en nuestra percepción, comenzamos a distorsionar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. La fe deja de ser un acto de humildad y amor, y se convierte en una cuestión de apariencia, de hacer las cosas correctas para ser vistos, para cumplir con lo que se espera de nosotros. Y esto, como sabemos, no es la esencia de lo que Dios busca en nosotros. El origen de esta desconexión está profundamente relacionado con nuestra forma de ver el mundo. En la sociedad nos enseñan a valorar lo externo, a medir el éxito espiritual por lo que hacemos, no por lo que somos. Este enfoque crea una falsa imagen de espiritualidad que, aunque se presenta como correcta, en realidad está vacía. Greenberg nos recordaba que la conciencia debe ser observada, entendida y transformada desde lo más profundo de nuestro ser. Es este tipo de transformación interna, no la perfección externa, lo que nos acerca a la verdadera espiritualidad. Y aquí es donde entra el desafío. El primer paso es reconocer que, a pesar de nuestras buenas intenciones, podemos estar alejados de lo divino si no estamos dispuestos a enfrentar estas distorsiones internas. La transformación espiritual comienza con la autoconciencia, con el reconocimiento de que nuestras acciones externas pueden estar siendo guiadas por motivaciones incorrectas, por el deseo de ser vistos, de ser mejores que los demás, y no por un amor genuino hacia Dios. Este reconocimiento no es fácil. Nadie quiere enfrentar la verdad de que el orgullo espiritual puede estar operando en su vida, pero es esencial para romper el ciclo de la desconexión, para liberarnos de los bloqueos que nos separan de Dios. La verdadera liberación espiritual comienza cuando podemos soltar esas barreras, cuando nos despojamos de la necesidad de parecer perfectos ante los demás y comenzamos a trabajar en nuestra humildad y en nuestra relación genuina con Dios. A lo largo de este proceso, debemos ser conscientes de que no es un camino rápido ni fácil.
Greenberg nos enseñó que el trabajo de transformación interna es constante y requiere de nuestra total disposición. No podemos esperar resultados inmediatos, ni podemos permitirnos caer en la trampa del orgullo que nos dice que ya estamos bien o que sabemos todo lo que necesitamos saber. La humildad es la clave y el primer paso hacia la restauración de nuestra relación con Dios. Solo cuando enfrentemos estas distorsiones de manera honesta y profunda, podremos experimentar el tipo de espiritualidad que Dios desea para nosotros, una espiritualidad libre de barreras, abierta y llena de su presencia. El orgullo espiritual es el obstáculo principal, pero su superación es la puerta hacia la verdadera conexión con lo divino. Reconocerlo, enfrentarlo y liberarnos de él es el camino hacia una vida espiritual auténtica y plena. ¿Te has dado cuenta de algún momento en tu vida donde este orgullo espiritual haya influido en tu relación con Dios? ¿Qué patrones o creencias has descubierto en ti mismo que te desconectaron de su presencia? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu opinión y leer cómo esto resuena en tu vida. Te leo con atención y quiero que juntos sigamos este camino de reflexión y transformación. Imagina por un momento la historia de Laura, una mujer que desde pequeña había crecido en un hogar profundamente religioso. Desde su infancia, su vida estuvo rodeada de enseñanzas sobre cómo vivir una vida dedicada a Dios. Oraciones antes de dormir, lecturas bíblicas diarias y la constante exhortación a ser una buena cristiana. Laura nunca dudó de la existencia de Dios ni de su amor por Él. De hecho, sentía que su fe era sólida. Su devoción parecía inquebrantable y no podía concebir la idea de que algo pudiera interponerse entre ella y su Creador. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a notar algo extraño. Aunque participaba en todas las actividades de la Iglesia, servía en ministerios y practicaba todas las disciplinas espirituales que su comunidad le enseñaba, algo no estaba bien. Una sensación de vacío comenzó a invadir su alma, una sensación que no podía explicar ni compartir con nadie. Nadie en su congregación parecía sentir lo mismo y eso solo la hacía sentirse más aislada. A lo largo de los años, Laura empezó a experimentar lo que muchos considerarían el vacío espiritual. En su mente se preguntaba, ¿por qué si estoy tan involucrada en todo lo que la Iglesia me pide, no siento la presencia de Dios de la misma manera que otras personas? ¿Qué me está faltando? Era un vacío profundo, difícil de identificar, que parecía alejarla cada vez más de la fuente de su fe. Sin embargo, su vida espiritual continuaba siendo correcta a los ojos de los demás. Ella oraba, lideraba, servía y se mantenía activa en su comunidad cristiana. Afuera todo parecía estar bien, pero por dentro sentía que algo importante le faltaba. Con el paso de los años, Laura comenzó a buscar respuestas. No entendía cómo, si todo lo que hacía estaba alineado con lo que le enseñaban desde pequeña, su relación con Dios seguía siendo tan distante. Fue entonces cuando empezó a leer sobre la conciencia y las enseñanzas de Jacobo Greenberg, quien hablaba de cómo los bloqueos energéticos y las distorsiones en la conciencia humana pueden interferir en nuestra relación con lo divino. Lo que descubrió la sorprendió. Greenberg, a través de sus estudios, había señalado que los bloqueos en nuestra percepción espiritual no siempre son evidentes. Muchas veces, las personas no son conscientes de las distorsiones que se han formado en su interior, y esas distorsiones afectan directamente nuestra capacidad de experimentar una verdadera conexión con lo divino. Greenberg explicó que a lo largo de nuestra vida nos vamos llenando de creencias limitantes y patrones emocionales que nos alejan de lo que realmente somos. Estas creencias no solo tienen que ver con la religión o con lo que nos enseñan en la Iglesia, sino con las percepciones y juicios internos que adoptamos, muchas veces de manera inconsciente. Laura comenzó a entender que su desconexión no era simplemente un problema de fe, sino que estaba relacionado con una serie de bloqueos que se habían acumulado a lo largo de los años. Estos bloqueos no solo eran psicológicos, sino que también eran espirituales. Los patrones de pensamiento que había adquirido, la comparación constante con los demás, la necesidad de cumplir con todas las expectativas de su comunidad, estaban creando una muralla invisible que la separaba de la presencia de Dios. Mientras ella pensaba que su fe era fuerte, en realidad estaba siendo guiada por un ego espiritual que la mantenía alejada de una relación profunda y auténtica con lo divino.
Laura comenzó a darse cuenta de algo importante. Durante todos esos años, había estado intentando hacer todo bien de acuerdo con lo que se esperaba de ella. Había hecho su parte, había servido, orado y participado, pero lo que no había hecho era confrontar su orgullo espiritual. La constante necesidad de estar bien a los ojos de los demás, de ser vista como una persona devota, había creado una barrera entre ella y Dios. Sin darse cuenta, había adoptado una espiritualidad superficial, donde la apariencia de santidad era más importante que una transformación interior genuina. Greenberg había hablado de cómo las personas, al tratar de acercarse a lo divino con una conciencia limitada, no pueden experimentar el flujo de energía espiritual que les permite tener una conexión auténtica. El ego, disfrazado de devoción, se convierte en una muralla que bloquea esa conexión, y es este ego el que impide que la presencia divina se manifieste de manera plena en nuestra vida. El vacío que Laura sentía no era un simple vacío emocional o psicológico, era el resultado de la distorsión en su percepción espiritual, una distorsión que le impedía ver su verdadero lugar en la presencia de Dios. Mientras ella seguía creyendo que lo que hacía era suficiente para mantener una relación sólida con Él, estaba, sin saberlo, construyendo un muro entre su corazón y Dios. Este muro no era físico, no era algo que pudiera ver con sus ojos, pero estaba allí, bloqueando su capacidad de sentir la cercanía de lo divino. La clave para comprender el vacío espiritual de Laura, y de muchos como ella, radica en darse cuenta de que la espiritualidad no puede basarse en lo que hacemos para Dios, sino en lo que somos ante Él. La verdadera transformación espiritual comienza en lo más profundo de nuestro ser, no en la perfección externa ni en el cumplimiento de normas. Y fue este entendimiento el que le permitió a Laura comenzar a cambiar su perspectiva y su relación con Dios. En ese proceso, Laura tuvo que enfrentar su propio orgullo, esa creencia subconsciente de que, al seguir todas las reglas y hacer las cosas correctamente, ya había alcanzado un nivel espiritual superior. Había vivido su vida cristiana de acuerdo con lo que se esperaba de ella, pero nunca había cuestionado si esa búsqueda de perfección externa estaba realmente alineada con lo que Dios quería de su corazón. Durante mucho tiempo, Laura se había centrado en hacer las cosas bien, en ser vista como una buena cristiana, pero no se había detenido a mirar en su interior, a descubrir las distorsiones que su ego había creado. El trabajo de Greenberg nos enseña que la conciencia humana está en constante transformación y que esta transformación solo puede ser alcanzada cuando somos capaces de enfrentar las distorsiones que hemos creado en nuestra percepción de la espiritualidad. La transformación no viene a través de más actividades religiosas, sino de un cambio profundo en la manera en que percibimos nuestra relación con lo divino. Este cambio, como Greenberg decía, es una transformación de la conciencia que libera los bloqueos y permite que el flujo de energía espiritual fluya sin obstáculos. A medida que Laura comenzó a cuestionar su relación con Dios y su espiritualidad, empezó a experimentar algo que nunca había sentido antes, una verdadera paz, una verdadera conexión con lo divino. Ya no se sentía obligada a hacer todo bien, sino que comenzó a entender que lo que Dios deseaba de ella era una relación genuina, un corazón humilde dispuesto a transformarse, no una persona perfecta en apariencia. Esta nueva perspectiva cambió por completo la manera en que vivía su fe, y por fin comenzó a experimentar la presencia de Dios de una manera real y profunda. El caso de Laura es un reflejo de lo que muchos de nosotros vivimos en nuestra vida espiritual. Vivimos atrapados en la fachada de una fe perfecta, siguiendo normas y expectativas, pero sin realmente cuestionar las distorsiones que se han formado en nuestra conciencia. Al igual que Laura, estamos llamados a enfrentar esas distorsiones y a permitir que nuestra relación con Dios se base en una conexión genuina, libre de orgullo y apariencia. Solo entonces, cuando nos liberamos de esas barreras invisibles, podemos experimentar la verdadera transformación espiritual que Dios desea para nosotros. A medida que Laura comenzó a comprender la naturaleza de su desconexión espiritual, se dio cuenta de que su orgullo no solo estaba ligado a la necesidad de ser vista como una buena cristiana en los ojos de los demás, sino a una autopercepción que le había sido enseñada desde joven, la idea de que la espiritualidad era algo que debía ganarse, algo que se lograba a través del esfuerzo y de cumplir con las expectativas externas.
Había internalizado una narrativa en la que el valor de su relación con Dios dependía del cumplimiento perfecto de reglas y prácticas, como si Dios estuviera más interesado en lo que ella hacía que en quien ella era en su interior. Esta creencia subyacente no solo la había apartado de una experiencia espiritual auténtica, sino que también había creado una profunda desconexión con su propia humanidad. Esta percepción distorsionada de la espiritualidad es común en muchas tradiciones religiosas. A lo largo de los siglos, las enseñanzas sobre el camino hacia Dios han sido interpretadas como una serie de pasos a seguir, reglas a cumplir y comportamientos a imitar. Siendo así, muchas veces olvidamos que la verdadera transformación espiritual no se trata de la perfección externa, sino de la autenticidad interna. Es aquí donde Jacobo Greenberg ofrece una perspectiva crucial. Greenberg dedicó su vida a estudiar la percepción humana y su conexión con la espiritualidad, y señaló que, para experimentar una relación genuina con lo divino, nuestra conciencia debe ser liberada de las distorsiones que bloquean nuestra capacidad de ver más allá de lo superficial. Greenberg describió cómo las creencias y los juicios que nos formamos durante la vida pueden crear una corteza alrededor de nuestra conciencia, una especie de caparazón que nos impide experimentar la espiritualidad de forma pura y sin restricciones. Esta corteza no solo se forma a partir de lo que nos enseñan, sino también de nuestras propias experiencias, miedos y deseos internos. En el caso de Laura, esa corteza era el orgullo espiritual que la mantenía atrapada en la idea de que debía ganarse el favor de Dios a través de sus acciones, en lugar de comprender que la cercanía con lo divino nace de un corazón sincero y abierto. A medida que Laura profundizó en su comprensión de las enseñanzas de Greenberg, empezó a identificar cómo este orgullo, disfrazado de devoción y compromiso, la había alejado de la verdadera conexión con Dios. El orgullo espiritual se alimenta de la comparación, de la necesidad de sentirse mejor o más virtuosa que los demás. En su caso, aunque no lo reconociera al principio, había desarrollado una sutil sensación de superioridad espiritual. Era fácil para ella juzgar a otros que, a su juicio, no seguían las mismas normas o no eran tan devotos como ella. Esta actitud, que en principio le parecía natural, había sido la que estaba bloqueando su experiencia espiritual auténtica. Lo que Laura no entendía completamente en ese momento es que esa sensación de superioridad, aunque sutil, era en realidad una forma de autodefinición basada en el ego. El ego, que en muchos casos puede manifestarse de formas muy sutiles en la vida religiosa, crea una falsa imagen de uno mismo, un yo que se ve a sí mismo como el cumplidor de todas las reglas, el perfecto servidor de Dios. Lo irónico de este proceso es que, mientras más crees que estás alcanzando una relación con Dios a través de tus propias fuerzas, más te alejas de la verdadera humildad que permite la cercanía con Él. Es aquí donde la visión de Greenberg sobre la conciencia humana se vuelve relevante. El ego no solo distorsiona nuestra visión de nosotros mismos, sino que también distorsiona nuestra relación con lo divino. A medida que Laura profundizaba en su propio proceso de introspección, comenzó a identificar los pequeños momentos en los que su actitud de juicio y comparación emergía sin previo aviso. Observaba cómo, al observar a otros en la iglesia, sentía que su dedicación era más genuina o profunda, o cómo se sentía algo indignada cuando veía a otros seguir prácticas que ella consideraba menos espirituales. Lo que inicialmente había percibido como una forma de devoción verdadera se estaba revelando con el tiempo como una distorsión interna, un ego disfrazado de fe. Este proceso de autodescubrimiento no fue fácil ni rápido. Laura tuvo que enfrentarse a muchos de sus propios miedos y creencias limitantes. Al principio, no fue capaz de ver el orgullo en su vida. Estaba tan acostumbrada a vivir en su rol de buena cristiana que no pudo darse cuenta de lo profundamente arraigada que estaba su necesidad de validación externa. Lo que Greenberg nos enseña es que estas distorsiones son difíciles de ver, ya que están tan incrustadas en nuestra conciencia que las percibimos como algo natural. Es solo a través de la autoobservación consciente que podemos comenzar a notar las pequeñas señales que nos indican que algo no está bien, que estamos atrapados en una imagen falsa de nosotros mismos. En su proceso, Laura empezó a practicar lo que Greenberg llamaba atención plena a su propia conciencia,
es decir, una observación consciente y desapegada de sus propios pensamientos, emociones y reacciones. Fue a través de este ejercicio que comenzó a percibir las pequeñas distorsiones en su percepción, sus pensamientos de superioridad, su tendencia a juzgar a los demás y su creencia de que al hacer todo correctamente ya estaba alcanzando la santidad. Poco a poco, Laura comenzó a comprender que este proceso de perfeccionismo espiritual, alimentado por el orgullo, la había alejado de la verdadera presencia de Dios. Este fue el punto de inflexión en su vida espiritual. Laura se dio cuenta de que lo que Dios deseaba de ella no era perfección externa, sino humildad interna, un corazón dispuesto a reconocer sus propias limitaciones y a entregar su vida a Él sin la necesidad de validación externa. La verdadera espiritualidad, como Greenberg tan sabiamente enseñaba, no se trata de seguir reglas y apariencias, sino de liberarnos de las barreras internas que nos separan de la esencia de lo divino. Y solo cuando Laura se permitió ver estas distorsiones, pudo empezar a experimentar una relación más profunda, más auténtica y más plena con Dios. Este proceso no fue inmediato, ni estuvo exento de dolor. Al principio, Laura tuvo que desaprender muchas cosas y cuestionar muchas creencias que había tenido durante toda su vida. Sin embargo, a medida que avanzaba en su proceso de autoconocimiento y liberación del ego, comenzó a experimentar una paz que nunca había sentido antes. Ya no sentía la necesidad de hacer todo bien para estar cerca de Dios. Simplemente, al soltar el control y la imagen que había construido de sí misma, pudo experimentar una conexión real y profunda con su presencia. Lo que nunca te contaron y lo que rara vez se menciona en las iglesias es que la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con las reglas, las actividades, ni con lo que aparentamos. Crecimos con la idea de que nuestra relación con Dios se mide por nuestras acciones, por la cantidad de horas que oramos, por el número de ministerios en los que servimos, o por la apariencia de santidad que mostramos a los demás. Pero en realidad, lo que no nos dicen es que esas son solo sombras de lo que verdaderamente importa. La verdadera transformación espiritual no comienza con lo que haces, sino con lo que eres en tu interior, con la autenticidad con la que te entregas a Dios y con la humildad para reconocer tus propios bloqueos y distorsiones. La razón por la que tantos de nosotros nos sentimos vacíos, a pesar de nuestras constantes acciones religiosas, es porque hemos sido engañados, hemos sido enseñados a perseguir una versión superficial de la espiritualidad, una versión que se basa en lo que hacemos y no en lo que somos. El orgullo espiritual, como mencionamos antes, es el principal culpable de esto. Este orgullo se disfraza de devoción, pero en realidad es una forma de ego que se infiltra sutilmente en nuestra conciencia, haciéndonos creer que nuestra cercanía con Dios depende de nuestras obras y no de nuestra disposición interna para recibir su presencia. La verdadera espiritualidad, como lo enseñó Jacobo Greenberg, se trata de una transformación interna de la conciencia. En su trabajo, Greenberg mostró que la percepción humana está bloqueada por una serie de filtros internos que, aunque no siempre somos conscientes de ellos, distorsionan nuestra visión del mundo y de lo divino. Estos bloqueos no solo afectan nuestra relación con los demás, sino que impiden que experimentemos la presencia de Dios de manera directa y pura. En este contexto, la verdadera espiritualidad no se mide por lo que haces, sino por la capacidad de tu conciencia para liberarse de esos bloqueos y permitir que la energía divina fluya libremente. Este concepto de la espiritualidad interna es revolucionario, porque nos obliga a cuestionar todas las creencias que nos han sido impuestas a lo largo de nuestra vida cristiana. Nos lleva a preguntarnos, ¿realmente estamos buscando a Dios por lo que Él es, o lo estamos buscando por lo que queremos obtener de Él? La respuesta a esa pregunta puede ser difícil, porque nos obliga a despojar nuestros corazones de todo el orgullo y la vanidad que hemos acumulado a lo largo de los años. Pero esta es la única manera de experimentar una transformación espiritual real. Es importante entender que este proceso de transformación no es algo que podamos forzar. Al igual que Greenberg nos enseñó que la conciencia humana está en constante cambio, también debemos reconocer que este cambio espiritual es gradual. La transformación real ocurre cuando comenzamos a soltar nuestras expectativas y a permitir que Dios trabaje en nosotros, sin presiones, sin afán de lograr un resultado visible de inmediato.
Lo que nos impide avanzar en este proceso de transformación es nuestra incapacidad para aceptar la imperfección, para vivir con la humildad que proviene de reconocer que, aunque podemos hacer cosas buenas, no somos perfectos. La humillación de enfrentar nuestras propias distorsiones es fundamental para experimentar lo que realmente significa la gracia de Dios. La gracia no es algo que se obtiene a través de esfuerzos o méritos, sino que es un regalo que solo podemos recibir cuando dejamos de lado la arrogancia espiritual. Este proceso requiere que nos vaciemos de nosotros mismos, que reconozcamos nuestras limitaciones y que abramos nuestro corazón para permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Mientras nos sigamos aferrando a la idea de que nuestras buenas acciones son lo que nos acercan a Dios, seguiremos perdiendo la verdadera relación con Él. Por eso, lo que nunca te contaron es que la verdadera espiritualidad no se basa en el esfuerzo, sino en la rendición. No es una cuestión de hacer más, sino de ser más conscientes de nuestras propias limitaciones, ser más abiertos a la transformación interior, ser más humildes y menos obsesionados con las apariencias. Solo cuando dejamos de intentar controlar nuestra relación con Dios a través de nuestras acciones externas, podemos experimentar lo que significa estar realmente cerca de Él. Este cambio de perspectiva es difícil porque vivimos en una sociedad que valora el logro, la apariencia y el rendimiento. Nos han enseñado a ver la espiritualidad como un conjunto de tareas que debemos cumplir para demostrar que somos dignos de la gracia de Dios. Sin embargo, lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y nuestra capacidad para recibir su amor de manera genuina. La espiritualidad no se trata de hacer bien las cosas, sino de hacerlas con un corazón puro, dispuesto a transformarse y a rendirse ante la voluntad de Dios. La diferencia entre una espiritualidad vacía y una espiritualidad plena radica en la actitud interna con la que nos acercamos a Dios. Si lo hacemos con la mentalidad de que debemos cumplir con un conjunto de reglas para ser dignos de su amor, nos estamos alejando de la verdadera experiencia de su presencia. En cambio, si nos acercamos a Él con un corazón humilde y dispuesto a ser transformados, estaremos abriendo las puertas a una relación profunda y auténtica con lo divino. Este es el camino que nos lleva de la religión vacía a la verdadera espiritualidad. Jacobo Greenberg nos enseñó que, para experimentar una conexión real con lo divino, debemos liberarnos de nuestras propias limitaciones. La percepción espiritual no se trata de hacer todo correctamente, sino de ser capaces de ver más allá de las distorsiones que hemos creado. Para hacer esto es necesario vaciar nuestro corazón del orgullo y la vanidad y permitir que Dios nos transforme desde adentro. Este proceso de transformación no se da de un día para otro, pero es el único camino hacia una vida espiritual llena de significado y autenticidad. La clave entonces es entender que el vacío que sentimos no se resuelve con más actividades, más servicios o más esfuerzo. El vacío espiritual solo puede ser llenado cuando estamos dispuestos a abrirnos a la transformación que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Solo cuando somos capaces de abandonar nuestra propia imagen de santidad y abrazar la humildad genuina podemos experimentar la plenitud de la vida espiritual. Este proceso de transformación espiritual que estamos abordando es completamente antagónico a lo que nos han enseñado en muchas ocasiones. Nos han condicionado a creer que ser buenos cristianos es cuestión de cumplir con un conjunto de prácticas externas, de alcanzar ciertos logros visibles dentro de la Iglesia o de la comunidad religiosa. Pero lo que realmente nos dice la experiencia espiritual profunda es que todo lo que hacemos externamente es, en última instancia, irrelevante si no está alineado con una transformación interna genuina. Este es el secreto de la verdadera espiritualidad. Lo que nunca nos dijeron, la espiritualidad no se mide por lo que haces, sino por cómo eres, cómo te transformas, cómo permites que Dios trabaje en lo más profundo de tu ser. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja hacia la perfección externa, hacia el cumplimiento de normas, expectativas y estándares. Pero cuando llevamos esa misma mentalidad a nuestra vida espiritual, nos alejamos de lo que realmente importa. Queremos impresionar a los demás, mostrar que tenemos la fe correcta, las prácticas correctas, los conocimientos correctos. Y todo esto, en última instancia, nos mantiene atrapados en una versión superficial de la espiritualidad que nunca nos llevará a la verdadera conexión con Dios.
Lo que no nos dicen es que la verdadera devoción a Dios no puede ser medida por la cantidad de actividades religiosas que realizamos, sino por la pureza de nuestro corazón y nuestra disposición a rendirnos ante Él. Este vacío que experimentas no es una anomalía, no es un castigo ni una falta de fe. Es, en cambio, el reflejo de una espiritualidad mal entendida, de un camino equivocado que hemos seguido durante años. Es un vacío que surge cuando el ego se ha hecho con el control de nuestra vida espiritual, disfrazado de devoción. Este orgullo espiritual es el mayor obstáculo para experimentar una relación genuina con lo divino. Nos hace creer que la cercanía con Dios se logra a través de nuestros esfuerzos, pero lo que en realidad necesitamos es deshacernos del orgullo y la autocomplacencia. Solo cuando dejemos de hacer por Dios y nos concentremos en ser verdaderamente humildes, podremos experimentar la presencia de Dios de manera plena. Este reencuadre emocional, entonces, implica una reflexión profunda sobre lo que realmente significa acercarse a Dios. Cuando Jesús hablaba de ser como niños para entrar al reino de los cielos, no se refería a una simple actitud de obediencia ciega, sino a la capacidad de rendirse, de despojarse de la arrogancia y del orgullo que nos hace creer que somos autosuficientes en nuestra relación con Dios. Los niños no tienen la misma carga de egos que nosotros como adultos, no están ocupados en demostrar nada. Están en una disposición de pureza, de apertura, y es esto lo que necesitamos recuperar, esa sencillez, esa vulnerabilidad ante Dios que nos permite experimentar su gracia de una manera verdadera y transformadora. La espiritualidad genuina no se basa en alcanzar una perfección externa, sino en una relación constante de humildad y autenticidad con lo divino. La verdadera transformación ocurre cuando nos despojamos de la necesidad de ser perfectos y comenzamos a aceptar nuestras imperfecciones, nuestras luchas internas, nuestras fallas. La gracia de Dios se manifiesta precisamente en esos lugares rotos de nuestra vida, donde nos permitimos ser vulnerables y abiertos a su poder transformador. En vez de centrarnos en lo que podemos hacer por Dios, debemos preguntarnos qué estamos dispuestos a permitir que Él haga en nosotros. Este es el gran cambio de perspectiva que necesitamos, y aunque al principio puede parecer difícil o incluso aterrador, es el único camino hacia una conexión verdadera con Dios. Si seguimos empeñados en construir una imagen de nosotros mismos basada en el hacer y en el cumplimiento de normas externas, nunca experimentaremos esa relación profunda y real con Él. Pero cuando nos rendimos, cuando dejamos de hacer y comenzamos a ser, entonces la presencia de Dios comienza a llenar nuestro ser. El vacío que sentimos comienza a desaparecer, porque ya no estamos buscando a Dios a través de lo que hacemos, sino a través de lo que somos. La transformación espiritual no es un proceso lineal, no es un camino en el que siempre estemos ascendiendo, cumpliendo metas o alcanzando logros. En realidad, es un camino de humildad, de rendición. Es un proceso de vaciar nuestro ego, de reconocer que no necesitamos demostrar nada, de que no somos dueños de nuestra propia espiritualidad. La verdadera espiritualidad viene cuando nos permitimos ser guiados por algo más grande que nosotros mismos, cuando nos entregamos a la voluntad de Dios y cuando dejamos de luchar por el control. En este contexto, lo que nunca nos dijeron es que la verdadera espiritualidad está más cerca de la vulnerabilidad que de la perfección, está más cerca del reconocimiento de nuestra debilidad que de la demostración de nuestra fuerza, está más cerca del abandono de nuestra autosuficiencia que de la búsqueda constante de logros espirituales. La humildad es el camino a la verdadera relación con Dios, y solo cuando comenzamos a caminar por ese camino podemos empezar a experimentar lo que significa vivir en su presencia de manera constante. Este cambio de enfoque nos libera de la presión de tener que cumplir con un estándar, de ser la persona espiritual perfecta ante los demás, y nos permite abrazar nuestra humanidad. Nos permite, como Greenberg lo decía, liberarnos de las distorsiones en nuestra conciencia, esas creencias limitantes que nos hacen creer que debemos ganar la presencia de Dios. La presencia de Dios ya está disponible para nosotros, pero solo cuando estamos dispuestos a dejarnos ir, a rendirnos, a aceptar que la espiritualidad genuina no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. El reencuadre emocional que necesitamos pasa por comprender que el vacío que sentimos no es un reflejo de una falta de esfuerzo, sino de una falta de humildad.
La espiritualidad no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos cuando dejamos de tratar de controlar todo y comenzamos a permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro corazón. Solo entonces experimentaremos una conexión verdadera, profunda y liberadora con lo divino. Solo entonces podremos vivir la espiritualidad que siempre hemos buscado. Es fácil hablar de la teoría, de los grandes conceptos espirituales, de la transformación profunda del corazón. Pero la verdadera prueba de nuestra espiritualidad ocurre en el día a día, en los momentos comunes, en las decisiones cotidianas que tomamos, cuando no estamos en el templo, ni en medio de una oración, ni en un evento especial. La verdadera espiritualidad no se vive en los momentos sagrados o cuando estamos rodeados de una atmósfera espiritual. La verdadera transformación se muestra en lo más sencillo de la vida diaria: cómo tratamos a los demás, cómo respondemos a los desafíos, cómo manejamos nuestras emociones y cómo reaccionamos ante las pequeñas frustraciones o situaciones cotidianas. Tal vez has experimentado la sensación de estar profundamente conectado con Dios durante un servicio en la iglesia o mientras meditas en la tranquilidad de tu hogar. Pero cuando te enfrentas a la rutina diaria, a los desafíos de la vida, a las interacciones con las personas que te rodean, todo parece desmoronarse. La espiritualidad que se vive en los momentos de calma parece desvanecerse cuando te enfrentas a la presión, a la falta de paciencia, a los conflictos o incluso a la competencia y la comparación entre los demás. Este es el punto de ruptura para muchos. Es fácil ser una persona espiritual cuando todo está tranquilo y controlado, pero la verdadera prueba está en cómo vivimos nuestra fe en el ajetreo del día a día. El orgullo espiritual, como ya hemos mencionado, se disfraza con devoción. Pero este orgullo no solo se muestra en grandes actos de arrogancia, sino en las pequeñas actitudes cotidianas. Nos vemos a nosotros mismos como más justos, más espirituales, más correctos que los demás, incluso sin darnos cuenta. Es fácil caer en la tentación de sentir que somos mejores o más devotos que los que están a nuestro alrededor, especialmente cuando nos rodeamos de personas que parecen no cumplir con los mismos estándares. Este tipo de mentalidad crea una desconexión con el propósito real de la espiritualidad, que es vivir en humildad, amor y servicio genuino. Lo que Greenberg enseñaba es que nuestra conciencia se ve influenciada por todos los aspectos de nuestra vida diaria. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, aunque parezca insignificante, tiene un impacto en nuestra relación con lo divino. Si nuestro enfoque espiritual se limita solo a momentos de oración o a las actividades religiosas, no estamos experimentando una espiritualidad completa. El verdadero cambio ocurre cuando somos capaces de llevar esa conexión con Dios a las pequeñas cosas, a la forma en que hablamos con los demás, a cómo manejamos nuestras frustraciones, a cómo reaccionamos ante la injusticia o la irritación. Una de las áreas más reveladoras de nuestra espiritualidad cotidiana es cómo tratamos a las personas. Es fácil ser compasivo y amable con quienes comparten nuestra fe o con aquellos que nos tratan bien. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos critica? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en una situación incómoda o cuando alguien nos desafía? Es en esos momentos cuando nuestro ego espiritual se pone a prueba. Si respondemos con juicio, enojo o indiferencia, estamos demostrando que el orgullo espiritual sigue operando en nuestra vida, bloqueando nuestra capacidad de ver a los demás como Dios los ve. Greenberg afirmaba que para alcanzar un nivel más profundo de conciencia y espiritualidad, debemos liberarnos de estos bloqueos internos. Pero estos bloqueos no se eliminan en momentos de éxtasis espiritual o en intensos retiros religiosos. Se eliminan en el día a día, en cómo elegimos vivir nuestra fe en lo cotidiano. Esto no significa que debamos esperar perfección de nosotros mismos en todo momento. La espiritualidad genuina no es una cuestión de hacer todo bien, sino de ser conscientes de nuestras fallas y de aprender a corregirnos con humildad. Imagina una situación común. Estás en el trabajo, enfrentando un día estresante, con una carga de tareas que parece interminable. Tal vez un compañero te interrumpe en medio de tu concentración, o tal vez alguien te critica por algo fuera de tu control. En ese momento, ¿cómo reaccionas? ¿Te irritas? ¿Te enfureces? ¿Te comparas con la persona que te critica? ¿O, por el contrario, eres capaz de tomar una respiración profunda, recordar tu propósito espiritual y actuar con compasión, incluso cuando las circunstancias no son ideales?
La forma en que manejamos estas pequeñas interacciones cotidianas es un reflejo directo de nuestro estado espiritual interno. La espiritualidad no se trata solo de tener una relación con Dios en los momentos especiales, sino de cómo vivimos nuestra relación con Él en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Cuando estamos alineados con lo divino, nuestras respuestas cotidianas reflejan esa conexión. Esto no significa que siempre vayamos a ser perfectos, pero significa que estamos haciendo el esfuerzo consciente de vivir nuestra fe de manera genuina, sin pretensiones, sin comparaciones. A lo largo de su vida, Greenberg demostró cómo la conciencia humana se ve atrapada por patrones repetitivos que, aunque aparentemente inofensivos, nos mantienen alejados de la experiencia directa con lo divino. Esos patrones son, en muchos casos, nuestros hábitos mentales y emocionales, nuestras reacciones automáticas frente a los demás y las situaciones cotidianas. El trabajo de transformación espiritual no es solo una cuestión de renunciar a los grandes pecados visibles, sino de cambiar estos patrones sutiles que se convierten en bloqueos energéticos, en obstáculos para la conexión con lo divino. Cuando comenzamos a poner atención a nuestras reacciones, a las pequeñas cosas que nos hacen perder la paz, comenzamos a detectar esos bloqueos. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que nos comparamos con los demás, la forma en que nos enfrentamos a las dificultades del día a día, todo esto tiene un impacto en nuestra espiritualidad. Si seguimos operando desde el ego, sin cuestionar nuestras reacciones automáticas, nuestra espiritualidad nunca será profunda. La verdadera transformación ocurre cuando nos detenemos a reflexionar, cuando reconocemos que nuestras emociones y pensamientos no nos definen y cuando elegimos, conscientemente, vivir desde un lugar de humildad, aceptación y amor. Este cambio profundo no es algo que ocurre de inmediato. Requiere paciencia, autocompasión y un esfuerzo constante por mantener nuestra conciencia despierta en medio de las circunstancias cotidianas. La vida diaria está llena de oportunidades para vivir nuestra espiritualidad, pero solo si somos lo suficientemente atentos para reconocerlas. Cuando estamos en sintonía con nuestra conciencia más profunda, nos damos cuenta de que cada momento es una oportunidad para practicar lo que realmente significa vivir una vida cristiana, una vida alineada con la humildad, el amor y la paz interior. Cada interacción cotidiana es una oportunidad para ver nuestra espiritualidad reflejada en lo que hacemos, en cómo respondemos a los demás, en cómo manejamos nuestras emociones. Este proceso puede ser desafiante porque estamos tan acostumbrados a reaccionar de manera automática, pero al igual que Greenberg nos enseñaba sobre la conciencia, el cambio real solo sucede cuando somos capaces de observarnos con honestidad y transformar esas pequeñas distorsiones en nuestra forma de vivir. Solo cuando comenzamos a cambiar nuestras reacciones cotidianas y a vivir desde un lugar de conciencia genuina, podemos experimentar la verdadera transformación que la espiritualidad tiene para ofrecer. Es en los momentos más cotidianos donde realmente podemos ver el reflejo de nuestra vida espiritual. Cada vez que decidimos cómo responder a una situación estresante, a una crítica o incluso a un simple desacuerdo, estamos eligiendo nuestra conexión con lo divino. La mayoría de las veces no somos conscientes de que estos pequeños momentos tienen un impacto tan grande en nuestra relación con Dios, y sin embargo, si realmente prestáramos atención a cómo nos comportamos en esos momentos, podríamos ver con claridad cómo nuestras reacciones están guiadas por patrones de ego o por una verdadera conexión espiritual. Un ejemplo claro de esto ocurre a menudo en el trabajo o en el entorno social. Imagina que alguien te critica, quizás de manera injusta. En ese instante, tu mente comienza a correr. Tal vez quieras defenderte o incluso atacar a la persona que te ha hecho daño. El orgullo espiritual se manifiesta aquí en la necesidad de defender tu buen nombre y de demostrar que tienes razón. Pero si, en lugar de reaccionar desde el ego, eliges dar un paso atrás, respirar profundamente y no dejar que esa crítica controle tu paz interior, estás viviendo desde una conciencia espiritual mucho más elevada. Este es un ejemplo simple pero poderoso de cómo nuestra espiritualidad se vive en cada instante. Lo que Jacobo Greenberg nos enseñaba es que la conciencia no es algo estático. Nuestra conciencia está en constante cambio, influenciada por nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras reacciones.
Si decidimos vivir nuestra vida con conciencia, es decir, con una constante reflexión sobre nuestras acciones y pensamientos, podemos empezar a ver cómo pequeñas reacciones pueden llevarnos a un estado de paz interior y a la vez cómo el ego puede tomar el control en un abrir y cerrar de ojos. En cada uno de estos momentos, tenemos la oportunidad de elegir vivir de acuerdo a lo divino o de acuerdo a nuestro ego. Este es un proceso continuo, no algo que sucede de manera instantánea. Necesitamos practicarlo constantemente y a veces las situaciones más cotidianas nos pondrán a prueba. Tal vez te encuentres atrapado en una discusión con alguien de tu familia o tal vez alguien te haya dicho algo que te hizo sentir mal. En esos momentos, la reacción automática suele ser la defensa, el juicio, la comparación o incluso la crítica. Y aunque no son acciones maliciosas, estas reacciones están alimentadas por el ego, y eso nos aleja de la verdadera espiritualidad. Greenberg habló de la importancia de observar nuestra conciencia y cómo la percepción está constantemente influenciada por nuestros pensamientos y creencias. Esto incluye cómo percibimos a los demás. Si nos estamos comparando constantemente con los demás, midiendo su nivel de fe o su comportamiento frente al nuestro, estamos perdiendo la esencia de la espiritualidad. Cuando medimos a los demás desde nuestra propia perspectiva de superioridad espiritual, estamos ignorando el hecho de que Dios no mide nuestras acciones de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Él busca un corazón humilde, uno dispuesto a amar incondicionalmente y a perdonar, y eso solo puede ocurrir cuando nos liberamos de la necesidad de juzgar, cuando dejamos de compararnos con los demás. Cada día es una nueva oportunidad para elegir qué tipo de energía queremos atraer. Si vivimos cada día a través del filtro de la competencia y la comparación, vamos a crear una vida llena de vacíos, porque la verdadera espiritualidad no se mide por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que estamos dispuestos a transformar dentro de nosotros mismos. El orgullo espiritual se construye cuando creemos que somos mejores, cuando nos comparamos con otros, y nos olvidamos de que nuestra verdadera relación con Dios no tiene nada que ver con cómo nos vemos frente a los demás, sino con nuestra conexión interna con Él. Es por eso que la verdadera espiritualidad se vive en lo cotidiano. Es fácil conectar con Dios en momentos de oración intensa o en la iglesia, donde estamos rodeados de una atmósfera que favorece la devoción, pero en lo cotidiano, en la interacción con otros, en las pequeñas decisiones diarias, ahí es donde realmente se pone a prueba nuestra fe. Cada vez que reaccionamos con paciencia, cada vez que elegimos no tomar las críticas de manera personal, cada vez que perdonamos, estamos viviendo nuestra espiritualidad. Estamos permitiendo que nuestra conciencia se libere del ego y se conecte con la energía divina que fluye a través de nosotros. La clave está en la observación constante de nuestro comportamiento y nuestras reacciones. Es importante entender que nuestra espiritualidad no solo se mide en grandes momentos de devoción, sino en cómo nos comportamos durante el día. La humildad, la paciencia, el amor y la compasión se prueban en las interacciones diarias, en la forma en que reaccionamos ante los demás y ante las situaciones cotidianas que la vida nos presenta. Mientras más conscientes seamos de cómo nos dejamos llevar por el ego, más fácil será liberarnos de sus influencias y vivir desde un lugar de autenticidad y humildad. Además, este proceso de crecimiento espiritual no es algo que suceda de forma automática, ni tampoco es una carrera en la que estemos compitiendo con otros. La espiritualidad genuina es un viaje personal, un camino que cada uno debe recorrer a su propio ritmo. La transformación interior se produce cuando somos pacientes con nosotros mismos, cuando dejamos de compararnos con los demás y aceptamos que el camino espiritual es único para cada individuo. No hay un camino correcto o incorrecto, solo hay el camino de la autenticidad y la apertura a la presencia divina. Este cambio de perspectiva nos ayuda a liberarnos de la necesidad de hacer todo bien y nos permite vivir con mayor tranquilidad y paz interior. Sabemos que en última instancia, la transformación espiritual no se trata de seguir reglas externas, sino de una transformación interna que fluye desde nuestro corazón. Vivir de esta manera no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Al liberarnos del ego, comenzamos a experimentar la verdadera paz. Porque ya no necesitamos demostrar nada, ya no estamos atrapados en la competencia o en el miedo al juicio.
Así es como la espiritualidad se manifiesta en lo cotidiano. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a reconocer nuestros bloqueos, nuestras emociones y nuestras reacciones, y de permitir que Dios nos guíe hacia una vida más plena y auténtica. A medida que practicamos esto, nuestra conciencia se expande y nos liberamos de las distorsiones que nos mantienen alejados de la verdadera conexión con lo divino. Si esta reflexión resuena contigo, apóyala con un me gusta. Comparte con nosotros cómo practicas la espiritualidad en tu vida cotidiana y sigamos profundizando en este viaje juntos. El camino hacia la transformación espiritual no es sencillo, y lo sabes bien. No basta con tener una comprensión intelectual de lo que significa cambiar, de lo que necesitamos hacer para mejorar nuestra relación con Dios. La verdadera transformación requiere una lucha interna constante, una resistencia que a menudo viene desde lo más profundo de nuestro ser. Si pensabas que el desafío de la espiritualidad era solo enfrentar las dificultades externas, te sorprenderás al descubrir que la batalla más grande se libra dentro de ti mismo. La resistencia interna es algo que todos enfrentamos, de una u otra forma. Es esa voz en tu interior que te dice que no lo hagas, que te des por vencido, que te aferres a las viejas formas de pensar y actuar. Es la parte de ti que se resiste a soltar el control, que teme al cambio y a la vulnerabilidad. Esta resistencia no aparece de manera dramática ni en grandes momentos de dificultad, sino en las pequeñas luchas cotidianas, en los pensamientos que surgen cuando intentas dar un paso hacia una vida más auténtica. Esta resistencia interna es muchas veces la causa de por qué nos cuesta tanto avanzar en nuestro camino espiritual. Y es la razón por la cual, aunque tengamos la mejor intención, a veces sentimos que estamos dando vueltas en círculos, incapaces de avanzar. Pero, ¿de dónde viene esta resistencia? La resistencia interna se origina en el ego, en esa parte de nosotros que quiere mantener el control, que teme la transformación porque, en el fondo, teme perder su identidad conocida. El ego se alimenta de nuestras inseguridades, de nuestras creencias limitantes, y nos impulsa a seguir patrones de comportamiento que nos mantienen en un estado de comodidad aparente. El ego se resiste al cambio porque el cambio implica incertidumbre. Y la incertidumbre para el ego es algo aterrador. Por eso, cuando intentamos liberarnos de las limitaciones que el ego nos impone, es natural que esta resistencia interna se active. Imagina que decides hacer un cambio en tu vida, ya sea en tu forma de pensar, en cómo te relacionas con los demás o en cómo te acercas a Dios. Al principio, todo parece claro. Sabes lo que tienes que hacer y por qué lo necesitas. Te sientes motivado, entusiasta, casi como si estuvieras listo para hacer todo lo que sea necesario para lograrlo, pero poco a poco comienzas a sentir esa resistencia interna. Es como si algo dentro de ti tratara de detenerte. Puede que sea una duda, un pensamiento de ¿estás seguro de esto? O tal vez la sensación de que si sigues adelante perderás algo valioso de tu identidad. Esta resistencia aparece en diferentes formas. Puede ser el miedo al fracaso, la tentación de volver a lo conocido o incluso la incomodidad de ser más vulnerable, más auténtico. Este proceso no es solo psicológico, sino también espiritual. Como lo explicó Jacobo Grinberg, la conciencia humana está influenciada por patrones que hemos formado a lo largo de nuestra vida, muchos de los cuales están profundamente arraigados en nuestro ser. Estos patrones no solo determinan cómo reaccionamos ante las situaciones externas, sino también cómo percibimos nuestra relación con lo divino. Cuando nos enfrentamos al cambio espiritual, lo que estamos haciendo es desmantelar estos patrones de pensamiento, de creencias limitantes y de comportamientos automáticos. Y como cualquier tipo de desmantelamiento, este proceso genera resistencia. La conciencia está, de alguna manera, tratando de mantener el equilibrio de lo que ya conoce, aunque eso signifique seguir viviendo en un estado de desconexión o insatisfacción. La resistencia interna, entonces, es una forma de defensa del ego, que se ve amenazado por la posibilidad de perder su poder. A menudo no somos conscientes de cuán profundamente el ego se ha infiltrado en nuestras decisiones espirituales. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir desde este lugar de control, de miedo y de comparación que ni siquiera notamos cómo nuestras reacciones están guiadas por el ego. Cada vez que decidimos dar un paso hacia una mayor autenticidad, hacia una relación más profunda con Dios, el ego se resiste.
Y lo hace de formas muy sutiles. Un pensamiento, una creencia, una emoción que nos hace retroceder, que nos dice que no estamos listos o que no somos dignos de lo que estamos buscando. Este proceso de resistencia no es algo que desaparezca de inmediato. A medida que intentamos avanzar, es probable que sintamos que damos 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Tal vez incluso surjan dudas o pensamientos negativos que nos hagan cuestionar si estamos haciendo lo correcto. Esto es completamente normal. Es importante comprender que la resistencia interna no es un signo de debilidad, sino una manifestación de lo que estamos dejando atrás. Cada vez que enfrentamos este tipo de resistencia, estamos enfrentando las creencias limitantes, los miedos y las inseguridades que nos han mantenido atrapados en un lugar de desconexión. Este proceso es parte del crecimiento espiritual, y la clave está en no rendirse ante él. La lucha interna que enfrentamos, aunque difícil, es necesaria. Cuando nos resistimos al ego, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos y dudas, estamos abriendo el espacio para que se produzca la transformación espiritual. Greenberg hablaba de la importancia de la autoobservación y de cómo nuestra conciencia debe ser observada y comprendida para poder liberarnos de las barreras que nos limitan. Es un proceso que requiere paciencia y dedicación. Al principio puede parecer que todo se está complicando más, pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos soltando las estructuras mentales que nos han mantenido en un estado de confort, pero de desconexión. La resistencia interna puede ser vista como un espejo que refleja nuestras inseguridades y miedos más profundos. Estos miedos no son algo malo, sino una parte natural del proceso de transformación. Lo importante es no dejar que esta resistencia nos detenga. Cuando nos damos cuenta de que estos miedos son solo pensamientos, no realidades, podemos empezar a liberarnos de su influencia. La resistencia, entonces, deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad para crecer, para ser más conscientes de lo que realmente necesitamos cambiar en nuestro interior. Es en estos momentos de resistencia interna donde la fe y la práctica espiritual se ponen a prueba. La verdadera fe no se mide por cómo nos sentimos cuando todo va bien, sino por cómo nos mantenemos firmes en medio de la lucha, cómo nos seguimos acercando a Dios a pesar de las dudas, el miedo y la incomodidad. La resistencia interna, aunque incómoda, es una señal de que estamos en el camino correcto. Si no tuviéramos que enfrentar esta resistencia, significaría que no estamos realmente avanzando, que no estamos desmantelando las estructuras del ego que nos impiden experimentar la verdadera espiritualidad. Este es el momento en que la verdadera transformación espiritual comienza. Es cuando, a pesar de la resistencia interna, elegimos avanzar. Elegimos enfrentarnos a nuestras creencias limitantes y abrazar lo que está por venir. Cuando reconocemos esta resistencia como parte del proceso de cambio, dejamos de ver la lucha como algo negativo y la aceptamos como una oportunidad para crecer más cerca de lo divino. La verdadera espiritualidad se forja en los momentos de lucha interna, cuando dejamos de aferrarnos al ego y comenzamos a permitir que nuestra conciencia se expanda. A medida que profundizamos en este proceso de transformación, comenzamos a reconocer que la resistencia interna no es solo un obstáculo, sino una invitación a crecer. Este es el punto crucial. En lugar de luchar contra la resistencia, podemos aprender a integrarla, a verla como una oportunidad para cuestionar nuestras creencias limitantes y nuestra conexión superficial con lo divino. Cada vez que experimentamos esa resistencia, nos está pidiendo que hagamos un examen más profundo, que nos enfrentemos a lo que realmente necesitamos cambiar dentro de nosotros mismos. Es fácil caer en la tentación de descalificar la resistencia, de rechazarla como algo negativo, como un obstáculo que debemos evitar. Pero cuando dejamos de ver la resistencia como algo que nos detiene y comenzamos a verla como una parte necesaria del proceso de transformación, todo cambia. La resistencia es un espejo que refleja nuestras áreas de crecimiento. Y cada vez que avanzamos, aunque sea un pequeño paso, estamos permitiéndonos una nueva oportunidad para conectar con lo divino de una forma más profunda. Una de las formas en que esta resistencia se manifiesta es a través del miedo. El miedo a lo desconocido, a lo que estamos dejando atrás, a lo que podría suceder si cambiamos. Estos miedos no siempre son evidentes a primera vista. En ocasiones se disfrazan de inseguridad, de dudas sobre nuestra capacidad para seguir adelante. El ego se siente amenazado y ese miedo se activa para protegerse.
Pero como Grimberg nos enseñaba, la conciencia se expande solo cuando somos capaces de confrontar esos miedos, de observarlos sin identificarnos con ellos. La resistencia interna, alimentada por el miedo, es un recordatorio de que estamos en el proceso de superar algo más grande que nosotros mismos. A menudo, cuando sentimos miedo o resistencia, la tendencia natural es retirarnos, volver a la zona de confort, a lo conocido. Es mucho más fácil mantenerse en lo familiar, incluso si eso significa seguir atrapados en patrones de comportamiento que nos alejan de nuestra verdadera esencia espiritual. Pero la verdadera transformación no ocurre cuando permanecemos en la zona de confort. Ocurre cuando nos atrevemos a dar el paso hacia lo desconocido, cuando decidimos enfrentar la resistencia y seguir adelante, aunque no tengamos todas las respuestas. La resistencia también se manifiesta en la forma en que justificamos nuestras acciones. El ego tiende a justificar el comportamiento que se aleja de la humildad o de la conexión con lo divino. Nos convencemos de que estamos bien, de que nuestras motivaciones son puras, de que nuestras reacciones son normales, incluso cuando sabemos que algo dentro de nosotros no está alineado con el amor y la compasión que se nos ha enseñado. Es aquí donde la honestidad espiritual se vuelve clave. Reconocer que nuestras justificaciones internas son solo una forma de proteger el ego es el primer paso para liberarnos de sus influencias. Este es un proceso incómodo porque nos obliga a vernos tal como somos, sin las máscaras que nos hemos puesto para ocultar nuestra vulnerabilidad. El miedo y la justificación son solo dos caras de la misma moneda. Ambos nacen del ego, que se resiste a ser transformado, que quiere permanecer en lo que ya conoce. Pero lo que Grimberg nos enseñaba es que la conciencia está en constante cambio. Si no enfrentamos nuestra resistencia interna, si no nos permitimos experimentar la incomodidad del cambio, nunca llegaremos a experimentar la verdadera expansión espiritual. La conciencia solo se expande cuando nos enfrentamos a lo que nos asusta, cuando nos atrevemos a dejar ir las viejas creencias que nos limitan y abrazamos una nueva forma de vernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Este proceso de transformación no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un viaje largo y a menudo doloroso. Cada vez que enfrentamos una resistencia interna, cada vez que sentimos el miedo o la tentación de volver a la vieja manera de pensar, estamos siendo desafiados a seguir adelante, a continuar el camino, a confiar en que el cambio es posible. Y aunque el miedo nunca desaparezca por completo, podemos aprender a coexistir con él, a movernos a través de él, a pesar de él. La verdadera espiritualidad no se basa en la ausencia de miedo o resistencia, sino en nuestra capacidad de seguir adelante a pesar de ellos, en nuestra disposición a permitir que el proceso de transformación ocurra, aunque nos haga sentir incómodos o inseguros. La resistencia interna también está relacionada con nuestra tendencia a aferrarnos a una identidad fija. El ego, de alguna manera, se siente seguro dentro de los límites de la identidad que hemos creado para nosotros mismos. Pero la verdadera transformación espiritual ocurre cuando estamos dispuestos a soltar esa identidad, a liberarnos de las etiquetas y roles que nos hemos impuesto. Este proceso de liberación es doloroso porque nos enfrenta al miedo de perder lo que conocemos, de no saber quién seremos sin nuestra identidad anterior. Sin embargo, es precisamente en este proceso de soltar lo conocido que encontramos nuestra verdadera esencia espiritual, que podemos experimentar la libertad que solo se encuentra cuando dejamos ir nuestras ideas limitadas de nosotros mismos. A medida que trabajamos para superar la resistencia interna, comenzamos a descubrir nuevas formas de ser, nuevas formas de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. El camino hacia la transformación espiritual no es un camino fácil, pero es un camino que nos lleva a una vida más plena, más auténtica y más alineada con lo divino. La resistencia interna, en última instancia, es una oportunidad para despertar, para expandir nuestra conciencia y para vivir una vida más conectada con nuestro propósito divino. Es crucial entender que la resistencia interna no es algo que debamos evitar o temer, sino algo que debemos aprender a reconocer y a integrar en nuestro proceso espiritual. Cada vez que sentimos la resistencia, podemos ver en ella una oportunidad para crecer, para expandir nuestra conciencia y para acercarnos más a la esencia de lo divino que reside en nuestro interior.
Al final, la resistencia es simplemente un recordatorio de que estamos en el camino correcto, de que estamos siendo desafiados a avanzar más allá de nuestros miedos y limitaciones, y de que estamos en proceso de convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. Este es el viaje de la transformación espiritual, un viaje que nos lleva a través de la resistencia hacia una vida de autenticidad, humildad y verdadera conexión con lo divino. La transformación espiritual no solo se trata de lo que experimentamos en lo profundo de nuestro ser, sino también de cómo el mundo exterior valida ese cambio. Lo que hemos discutido hasta ahora ha sido un viaje hacia el interior, un proceso de autoconocimiento y enfrentamiento con nuestras resistencias internas. Sin embargo, el verdadero impacto de nuestra transformación espiritual se verá reflejado en cómo esta nueva forma de ser se manifiesta en el mundo que nos rodea. Si lo que hemos trabajado internamente es auténtico y profundo, no solo cambiará nuestra forma de ver el mundo, sino también cómo el mundo nos ve a nosotros. Es importante entender que no vivimos en una burbuja espiritual aislados de los demás. La verdadera espiritualidad, aquella que va más allá de las normas externas y de la perfección aparente, se manifiesta en las interacciones humanas, en la manera en que nos relacionamos con los demás y en cómo respondemos a las situaciones cotidianas. Y es aquí donde entra en juego lo que Greenberg describía como la conciencia expandida. La conciencia que se ha trabajado internamente, que ha superado bloqueos y resistencias, se refleja en nuestras relaciones y en la forma en que nos relacionamos con el mundo exterior. Cuando comenzamos a vivir una vida espiritual más auténtica, nuestra energía cambia. No hablamos solo de una energía mística o abstracta, sino de la forma en que nuestra presencia afecta a los demás. Aquellos que se encuentran con nosotros comenzarán a notar que algo es diferente. La paz que sentimos dentro de nosotros empieza a irradiar, y esa paz tiene el poder de influir en los demás, de manera sutil pero profunda. La forma en que nos movemos por el mundo, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo mostramos compasión, cómo escuchamos, se vuelve una forma de validación externa de nuestra verdadera transformación espiritual. Este tipo de validación no es la validación que el ego busca, no es el tipo de aprobación que nos dice que estamos haciendo bien según los estándares externos. Es la validación que proviene de una conexión genuina con lo divino, que se refleja en la manera en que los demás experimentan nuestra presencia. Y, curiosamente, a medida que nos liberamos de las expectativas del ego, esta validación externa se vuelve mucho más significativa, porque ya no la buscamos. Es una manifestación natural de un cambio profundo en nuestro ser. Greenberg señaló que la conciencia expandida es la que se abre a la comprensión y conexión con el mundo más allá de nuestra limitada visión egoica. Cuando alcanzamos este nivel de conciencia, no solo vemos las cosas de manera diferente, sino que también cambiamos la forma en que los demás nos perciben. Ya no estamos atrapados en las reglas y expectativas de lo que se espera de nosotros, ni en la necesidad de demostrar nuestro valor. En lugar de ello, somos simplemente lo que somos, seres humanos imperfectos, pero en constante proceso de evolución espiritual. Esta aceptación genuina de nuestra humanidad es lo que atrae a los demás de una manera auténtica. La validación externa no se trata de cuántas personas nos aprueban o nos elogian por nuestras acciones, sino de cómo, al vivir de manera auténtica, atraemos la energía correcta, la que viene de la conexión sincera con los demás y con Dios. Vivimos en un mundo que constantemente busca validación externa. Desde las redes sociales hasta las interacciones cotidianas, estamos constantemente buscando la aprobación de los demás. Pero la espiritualidad auténtica nos enseña que la verdadera validación no viene del aplauso o la crítica ajena, sino del reconocimiento interno de que estamos alineados con nuestra verdad más profunda. Es importante recordar que esta validación externa también se expresa en cómo somos capaces de amar y perdonar a los demás, incluso cuando ellos no actúan de acuerdo a nuestras expectativas. Esta es una de las formas más poderosas en las que nuestra transformación espiritual se valida en el mundo exterior. Greenberg hablaba de la importancia de la liberación interior y de cómo esta liberación se manifiesta cuando somos capaces de ver a los demás sin juicios, sin filtros de superioridad, simplemente como seres humanos que, al igual que nosotros, están en su propio proceso de crecimiento y evolución. Esta es la verdadera validación externa.
la capacidad de ser luz en un mundo lleno de sombras, la capacidad de amarnos los unos a los otros tal y como somos, sin expectativas. Así, el viaje hacia una conciencia expandida no solo nos transforma internamente, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestra interacción con el mundo. La autenticidad y la humildad se convierten en las bases de esa transformación porque cuando vivimos sin la necesidad de validar nuestras acciones ante los demás, comenzamos a vivir con una paz interna que es inquebrantable. Esta paz es la que, a su vez, irradia hacia quienes nos rodean. Es esencial entender que esta validación externa no debe ser confundida con una búsqueda de reconocimiento o popularidad. Lo que buscamos no es la admiración, sino la paz que proviene de vivir alineados con nuestra verdad más profunda. El mundo exterior se convierte en un espejo de nuestra transformación interna. Si seguimos buscando la validación en lo que los demás piensan de nosotros, nunca encontraremos paz. Solo cuando nos liberamos de esa necesidad y comenzamos a vivir nuestra espiritualidad de manera auténtica, comenzamos a experimentar una validación que es mucho más profunda y significativa, la validación del alma. La validación externa, en este sentido, se convierte en una manifestación natural de nuestra propia evolución espiritual. Es el reconocimiento de nuestra capacidad para amar, perdonar, servir y vivir con humildad. No es una validación que provenga de lo superficial, sino que se basa en el reconocimiento genuino de que estamos viviendo nuestra verdad, sin pretensiones, sin ego, pero con una profunda conexión con lo divino. Este proceso de validación externa también está vinculado con la forma en que nuestras relaciones se transforman. Cuando comenzamos a vivir de manera más auténtica, sin la necesidad de impresionar a los demás, sin buscar la aprobación, las relaciones que construimos con las personas que nos rodean también se vuelven más profundas. Ya no estamos atrapados en las expectativas del ego o en la necesidad de ser vistos de cierta manera, y esto nos permite conectar con los demás de una forma más real y sincera. En lugar de competir o compararnos con los demás, comenzamos a vivir en armonía, compartiendo nuestra luz y aprendiendo de aquellos que están en el mismo camino espiritual. Este tipo de validación externa, que no busca la aprobación, sino la paz y la autenticidad, es lo que realmente cambia nuestras vidas. Nos libera de la ansiedad constante de tener que cumplir con los estándares externos y nos permite vivir desde un lugar de abundancia y paz interior. Y a medida que nuestra vida se alinea más con esta verdad, el mundo que nos rodea comienza a reflejar esa paz y autenticidad, creando una atmósfera que no solo nos beneficia a nosotros, sino a todos los que entran en contacto con nosotros. La mirada ampliada, como nos enseñó Greenberg, es la que nos permite ver más allá de lo inmediato, más allá de los bloqueos y distorsiones que nuestra mente ha creado. Cuando comenzamos a vivir desde esa mirada ampliada, experimentamos un mundo lleno de posibilidades, sin los límites del ego y sin las barreras que nos separan de los demás. Esta es la verdadera validación externa, la que no busca impresionar a los demás, sino simplemente ser un reflejo genuino de la paz y el amor divino. Si este mensaje te ha resonado, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Juntos podemos crear una comunidad de autenticidad y crecimiento espiritual. Después de haber explorado las profundidades de nuestra resistencia interna y la validación externa, llegamos al punto crucial, la reconexión personal. Esta reconexión es la culminación de todo el trabajo que hemos hecho, un proceso en el que nos damos cuenta de que la verdadera transformación espiritual no se trata de alcanzar un ideal perfecto o de cumplir con expectativas ajenas, sino de volver a conectar con nuestra esencia, con la energía divina que reside en lo más profundo de nuestro ser. En este momento, es esencial reconocer que no es el esfuerzo externo ni las acciones visibles las que nos acercan a lo divino, sino la disposición interna para abrir nuestro corazón, soltar el control y permitir que la presencia divina se manifieste en nosotros. La reconexión personal es, en muchos sentidos, un retorno a lo que somos en realidad, un regreso a nuestra naturaleza espiritual pura. A lo largo de nuestra vida, las distorsiones internas, las expectativas externas y el ego nos han alejado de esta conexión esencial. Hemos estado tan ocupados persiguiendo la validación, cumpliendo con las expectativas de los demás, e incluso enfrentándonos a nuestras propias resistencias internas, que hemos perdido el contacto con lo que realmente importa. Nuestra relación con lo divino,
nuestra autenticidad y nuestra capacidad para vivir con propósito y amor genuino. Este proceso de reconexión no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un camino gradual que requiere paciencia, honestidad y disposición para enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando o ignorando. Pero al mismo tiempo es liberador porque nos permite liberarnos de la carga de las expectativas externas y de las limitaciones internas y volver a ser quienes siempre hemos sido, seres espirituales con un propósito divino. La reconexión personal comienza con una profunda aceptación de uno mismo. En lugar de seguir buscando fuera de nosotros la aprobación, la validación o el amor, debemos aprender a encontrarlos dentro. Este es el cambio fundamental, dejar de buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar en nuestro interior. Durante mucho tiempo, hemos estado condicionados a medir nuestro valor por lo que los demás piensan de nosotros, por lo que hacemos o por cómo nos ven los demás. Pero la verdadera transformación espiritual ocurre cuando dejamos de medirnos de acuerdo a esos estándares y comenzamos a ver nuestra valía desde una perspectiva interna, desde un lugar de amor y aceptación incondicional. La aceptación de uno mismo no significa conformismo ni resignación a nuestras imperfecciones. Más bien, es el reconocimiento de que somos seres en proceso, seres que están en constante evolución, pero que ya somos completos tal y como somos. Esto no quiere decir que no haya espacio para mejorar o crecer, sino que el crecimiento espiritual genuino solo puede ocurrir cuando nos aceptamos a nosotros mismos con todas nuestras luces y sombras. Es solo a través de esta aceptación que podemos comenzar a hacer los cambios necesarios en nuestra vida sin el peso de la autocrítica destructiva. La reconexión personal también implica un proceso de perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El resentimiento, las heridas no sanadas y la falta de perdón nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento y desconexión. No perdonar es una carga que nos impide avanzar, una forma de aferrarnos a viejas emociones y creencias que ya no nos sirven. El perdón no significa excusar o justificar el daño que nos han hecho, sino liberarnos del poder que esas heridas tienen sobre nosotros. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas del pasado y abrimos espacio para una conexión más profunda con lo divino. Este proceso de perdón también se extiende hacia nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores críticos. Nos castigamos por nuestros errores, nuestras fallas, y por no haber sido suficientemente buenos o lo suficientemente espirituales. Pero la autocompasión es una parte fundamental de la reconexión. Cuando aprendemos a tratarnos con amor y bondad, cuando somos capaces de perdonarnos por nuestras imperfecciones, comenzamos a sanar, y esa sanación nos permite reconectar con lo divino de manera más profunda y auténtica. La reconexión personal también implica un compromiso con el autoconocimiento. Grinberg enfatizó la importancia de la autoobservación en el proceso de expansión de la conciencia. Conocer nuestras propias motivaciones, creencias y patrones es esencial para hacer los cambios necesarios en nuestra vida espiritual. La autoobservación no es un proceso fácil porque a menudo implica confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Pero es solo a través de este proceso de autoexploración que podemos ver con claridad las áreas de nuestra vida que necesitan sanación y transformación. Parte de este proceso de autoconocimiento es aprender a estar presentes en el momento. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja hacia el futuro, hacia lo que viene, lo que debemos hacer, las metas que debemos alcanzar. Pero la verdadera reconexión solo ocurre cuando somos capaces de estar completamente presentes, cuando nos liberamos del ruido y las distracciones del mundo exterior y nos centramos en el ahora. Este momento, el presente, es el único lugar donde podemos experimentar la divinidad. Al estar presentes, somos capaces de sentir la conexión profunda con lo divino, con los demás y con nosotros mismos. Este tipo de presencia no se logra solo a través de la meditación o la oración, aunque estas prácticas pueden ser herramientas poderosas. La verdadera presencia es un estado de conciencia que podemos cultivar en todo momento. Cada vez que estamos completamente presentes en lo que estamos haciendo, ya sea conversando con alguien, trabajando o simplemente caminando por la calle, estamos practicando la reconexión. Estar presente significa estar en sintonía con nuestra verdadera esencia, sin distracciones, sin preocupaciones,
simplemente siendo. La reconexión personal también requiere establecer una intención clara de vivir con propósito. A medida que nos liberamos de las expectativas externas y comenzamos a vivir de manera más auténtica, descubrimos que nuestra vida tiene un propósito más grande que simplemente seguir un conjunto de reglas o cumplir con las normas sociales. Cuando estamos alineados con nuestra verdadera esencia, nos damos cuenta de que cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, cada relación que cultivamos, es una oportunidad para vivir ese propósito divino. El propósito no siempre es algo grandioso o espectacular. A veces, vivir con propósito significa simplemente ser amable con los demás, escuchar con atención o actuar con integridad en nuestras pequeñas decisiones diarias. Pero cuando estamos alineados con nuestra verdad interior, esas pequeñas acciones se convierten en expresiones poderosas de lo divino. No necesitamos buscar la validación de los demás ni demostrar nuestra valía a través de logros externos. El propósito se encuentra en la simplicidad, en la autenticidad y en la entrega. La reconexión personal es un viaje que no tiene un destino fijo, sino que es un proceso continuo de expansión, autoaceptación, perdón y presencia. Es el camino hacia una vida más auténtica y conectada con lo divino, una vida en la que dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Es un proceso que nos lleva a redescubrir nuestra verdadera naturaleza, a sanar nuestras heridas y a vivir de manera más plena, abierta y amorosa. La reconexión personal es el primer paso para vivir una vida espiritual verdadera y transformadora, una vida alineada con nuestro propósito más profundo. Es fácil perderse en los detalles, en las pequeñas luchas diarias, en las batallas internas que enfrentamos al intentar vivir una vida espiritual auténtica. Hemos hablado de la resistencia interna, de la validación externa, de la reconexión personal, pero ahora es momento de dar un paso atrás y mirar más allá, hacia una visión más amplia de lo que significa ser verdaderamente transformados, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Cómo sería el mundo, la sociedad e incluso la Iglesia si todos pudiéramos integrar todo lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué pasaría si todos, como comunidad, pudiéramos trascender las barreras del ego, las comparaciones y la superficialidad y abrazar la verdadera esencia de la espiritualidad? ¿Cómo se vería un cambio tan profundo en nuestras vidas? Cuando hablamos de transformación espiritual, muchas veces lo enfocamos desde una perspectiva muy individualista. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propio proceso, y eso está bien, porque la espiritualidad es profundamente personal. Pero, ¿qué sucede cuando ese viaje personal de transformación empieza a extenderse hacia una comunidad, hacia una iglesia, hacia el mundo entero? ¿Qué ocurriría si, en lugar de vivir la espiritualidad solo de manera individual, comenzamos a compartir esa transformación con los demás? Imaginen un mundo donde cada persona se ve a sí misma, no solo como un individuo separado, sino como parte de un todo, una comunidad vibrante, unida por el mismo propósito de elevarse espiritualmente. Greenberg hablaba de la conciencia colectiva, esa idea de que no solo nuestras percepciones individuales afectan nuestra relación con lo divino, sino que también somos influenciados por la energía colectiva que compartimos con los demás. Este concepto no solo es aplicable a nuestras relaciones más cercanas, sino también a la sociedad en general, a la forma en que interactuamos como comunidades espirituales y cómo, a través de nuestra conciencia colectiva, podemos cambiar el curso de nuestra evolución espiritual. Si cada miembro de la Iglesia comenzara a trabajar en su transformación interior, no solo sería un beneficio para sí mismo, sino también para todo el cuerpo de creyentes, y eso tiene un impacto no solo en la Iglesia, sino en el mundo entero. La energía espiritual, cuando se eleva en la comunidad, crea una vibración colectiva que tiene el poder de transformar vidas. Cuando pensamos en la Iglesia, muchos de nosotros la vemos como una institución, un lugar donde nos reunimos para adorar, para aprender, para crecer. Pero lo que realmente es la Iglesia, desde una perspectiva espiritual más profunda, es un reflejo de lo que somos como comunidad de creyentes. La Iglesia no es solo el edificio ni solo el lugar de culto, sino la manifestación de la conciencia colectiva de todos los miembros. Si cada uno de nosotros transforma su corazón, su mente y su espíritu, entonces esa transformación se reflejará en el colectivo. Lo que falta a menudo no es más conocimiento ni más programas,
sino una verdadera conciencia del propósito de la Iglesia, una comprensión de que nuestra espiritualidad no se trata solo de nosotros como individuos, sino de cómo podemos impactar y transformar el mundo alrededor nuestro. Imagina una iglesia donde los miembros no se sienten obligados a seguir reglas externas, sino que se sienten profundamente conectados con lo divino dentro de ellos mismos y con los demás. Una iglesia donde cada miembro es responsable de su propio crecimiento espiritual, pero también se apoya mutuamente en su camino. Este tipo de comunidad no está basada en la competencia, sino en la cooperación. No está basada en la comparación, sino en la aceptación y el amor incondicional. Cada persona en esa iglesia entiende que su vida espiritual no está aislada, sino que es parte de un todo más grande. Esto no significa que todos se conviertan en la misma persona, ni que todos sigan el mismo camino, pero sí que compartan una visión común: vivir con humildad, vivir con autenticidad y vivir para servir a los demás. Esta visión de la Iglesia no es algo abstracto ni idealista. Es algo que podemos empezar a construir desde ahora, en nuestras propias comunidades, en nuestras propias iglesias. No se trata de esperar que algo externo cambie para que nosotros cambiemos. El cambio comienza en el interior de cada uno de nosotros. Si realmente queremos ver una iglesia transformada, debemos empezar por preguntarnos cómo podemos transformarnos nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a soltar el control, a abrazar nuestra vulnerabilidad, a perdonar y a amar incondicionalmente? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el orgullo espiritual que nos separa de los demás y aceptar que todos estamos en un proceso de crecimiento con nuestras luchas y nuestros logros? Una iglesia transformada no se trata de tener más miembros o más actividades. Se trata de ser una comunidad vibrante de personas que han hecho el trabajo interior necesario para liberarse de las barreras del ego y vivir auténticamente. Se trata de una comunidad donde cada miembro se siente visto, aceptado y apoyado en su camino espiritual, sin juicio, sin comparación, sin presiones externas. Una iglesia transformada es una comunidad en la que todos los miembros entienden que la espiritualidad no es solo un conjunto de reglas, sino una forma de vivir, una forma de ser, una forma de amarse unos a otros como Dios nos ama. Es una iglesia que no solo busca cumplir con su misión interna, sino que también extiende su luz al mundo, cambiando la vida de aquellos que la rodean. Esta visión no es un sueño lejano, ni un ideal difícil de alcanzar. Es algo que está al alcance de cada uno de nosotros. El primer paso es reconocer que la transformación comienza en nosotros mismos. Cuando trabajamos en nuestra propia sanación, en nuestra propia autenticidad y humildad, esa transformación se irradia hacia los demás. Y al hacerlo en conjunto, en una comunidad de creyentes, podemos ver cómo el cambio se propaga y crea un efecto multiplicador. ¿Te imaginas cómo sería ver una iglesia así? Una iglesia que no se basa en la apariencia o en cumplir con normas externas, sino en una comunidad de corazones auténticos, dispuestos a crecer juntos, a aprender unos de otros y a amarse sin condiciones. Esa es la iglesia que todos anhelamos, la iglesia que tiene el poder de transformar el mundo. Al mirar hacia el futuro, esta visión de una iglesia transformada no es solo una posibilidad, es una necesidad. En un mundo que está lleno de división, de juicio y de superficialidad, la Iglesia tiene el poder de ser un refugio de amor, de aceptación y de cambio verdadero. Pero para que eso suceda, debemos empezar por vernos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, como instrumentos de esa transformación. La Iglesia no cambiará hasta que cada uno de nosotros comience a vivir esta transformación en lo más profundo de su ser. Al llegar al final de este viaje, es importante recordar que la transformación espiritual no es un destino, sino un proceso continuo, un camino que nunca se detiene. Lo que hemos descubierto a lo largo de este recorrido no es solo conocimiento, sino una serie de herramientas y principios que nos permiten vivir una vida más auténtica, alineada con lo divino y con nuestro propósito más profundo. La resistencia interna, la validación externa, la reconexión personal, la expansión de nuestra conciencia y la transformación de nuestra comunidad son pasos que, si los aplicamos con humildad y compromiso, nos llevarán a vivir una vida llena de propósito, paz y amor. Recuerda que el verdadero cambio comienza en nuestro interior. La espiritualidad no es algo que se obtiene de fuera hacia adentro, sino que se cultiva en el corazón de cada uno de nosotros.
A medida que enfrentamos nuestras resistencias, aceptamos nuestras imperfecciones y nos conectamos con nuestra esencia más pura, estamos allanando el camino para una vida más plena. Este proceso de transformación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra relación con los demás. Al vivir con autenticidad, compasión y humildad, somos capaces de impactar positivamente a las personas que nos rodean, creando una comunidad más amorosa y conectada. Es en los momentos cotidianos donde se prueba nuestra espiritualidad. No se trata solo de cómo nos comportamos en los momentos de oración o en la iglesia, sino de cómo vivimos nuestra fe todos los días. La verdadera espiritualidad se refleja en nuestras acciones, en nuestras palabras y en cómo tratamos a los demás, incluso cuando no estamos siendo observados. Este es el verdadero reflejo de una vida transformada, una vida en la que la paz y el amor divino fluyen de nosotros hacia el mundo que nos rodea. Si te ha resonado este mensaje y sientes que esta transformación espiritual es lo que necesitas en tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y nos acompañes en este camino de crecimiento continuo. Da un me gusta a este video si crees que esta información puede ser útil para alguien más y deja un comentario con la palabra transformación si deseas recibir un saludo especial en el próximo video. Recuerda que este camino de transformación es único para cada uno de nosotros, pero juntos, como comunidad, podemos caminar hacia un futuro más lleno de luz y autenticidad. Gracias por ser parte de este viaje.